Doy la bienvenida al día 8 dentro de nuestro plan de RTC de 30 días, un plan donde estamos leyendo el libro Querer no es poder, probablemente tenga su tradición más moderna, esta es más antigua, y el objetivo de este plan es tener un acompañamiento dentro de tu conocimiento, ampliar tu conocimiento sobre los mecanismos de las conductas adictivas, sean estas químicas o no químicas. Recuerda que la recuperación no comienza cuando dejas de hacer la conducta adictiva, sino cuando empiezas a entender por qué la estás haciendo. Mi nombre es Lucas Burgueño y he visto mucho tiempo cómo la fuerza de voluntad, tanto en mi propia recuperación como en la recuperación de otras personas, no es suficiente. Por eso el libro de Querer no es poder, esta gran falacia. Donde la fuerza de voluntad no es suficiente, el conocimiento y todos los recursos que hay en recuperación sí lo son, pero deja de contar con la fuerza de voluntad. Vamos allá con el día 8, donde leeremos de la página 58 a la 64. Continuamos. Como es de lamentar, muchos de nosotros estamos mal adiestrados en la práctica de estas dos formas de afrontar las cosas. Sabemos muy poco de cómo efectuar cambios eficaces en el medio que nos rodea, porque no hemos aprendido a comunicar directamente lo que queremos y sentimos. A menudo ni siquiera lo sabemos nosotros mismos y tampoco hemos aprendido técnicas para resolver problemas tales como reflexionar, autoobservarnos, tratar y cooperar. Estamos mucho más acostumbrados a negar nuestros verdaderos sentimientos, a evitar la reflexión y la autoobservación y a bloquear toda posible toma de conciencia mediante una sucesión ininterrumpida de experiencias destinadas a alterar nuestro estado de ánimo. Abro paréntesis, precisamente hoy analizábamos una recaída dentro de la comunidad que ha tenido que ver con sentimientos asociados a una relación y por eso también esas habilidades de comunicación que se mencionan, ¿no?, para tratar con los demás, para afrontar el conflicto, son tan importantes en recuperación. Dentro de todas las habilidades que trabajamos, las habilidades de efectividad interpersonal, así las llamamos dentro de CEMIC, son fundamentales. Continuamos. Estamos mucho más acostumbrados a negar nuestros verdaderos sentimientos, a evitar la reflexión y la autoobservación y a bloquear toda posible toma de conciencia mediante una sucesión ininterrumpida de experiencias destinadas a alterar nuestro estado de ánimo. Asimismo, se nos ha inculcado sistemas de creencias que hacen que nos resulte aún más difícil modificar nuestra relación con las circunstancias. El primer paso a dar para seguir ese proceso de cambio consiste en detenernos, reflexionar, observarnos y evaluarnos a nosotros mismos. Esta es una postura reflexiva para cuya adopción hemos recibido escaso adiestramiento, dado que hemos sido educados en una cultura orientada a la acción y el logro. Aprendemos de nuestros modelos que si a uno no le gusta lo que alguien está haciendo, puede detenerlo mostrándose más fuerte y dominante que él. La consecuencia de estar mal capacitados para afrontar problemas, ya sea externa o internamente, es nuestra creciente tendencia a esquivar el bulto, a cambiar nuestro estado de ánimo por medio de apartarnos temporalmente del problema. Como lo expresa Staton Peele, más y más personas buscan modificar sus estados emocionales internos en lugar de esforzarse por modificar las condiciones externas de sus vidas. Abro paréntesis. Véase aquí la tiranía de la felicidad y la gran burbuja que hay en torno a la felicidad cuando nuestras libertades más fundamentales están siendo recortadas. Se nos tira este señuelo socialmente, ¿no?, sobre la importancia de la felicidad y buscamos modificar esos estados emocionales internos en vez de actuar de forma efectiva sobre nuestras relaciones, sobre nuestra vida, sobre nuestro trabajo. Así que esto además está muy motivado por los poderes que nos gobiernan. Cierro paréntesis. Durante la luna de miel, el futuro adicto experimenta todas las gratificaciones sin ninguna de las consecuencias negativas. Siente que ejerce control, que la actividad es inofensiva y que él la merece. Puede sentirse mejor instantáneamente y disfrutar la sensación de olvidarse de todo, de perder conciencia de las cosas, de alivio o de exaltación. De lo que no se da cuenta es de que ningún matrimonio basado en el engaño y la fantasía puede funcionar bien a largo plazo. Tercera etapa, traición. Recordemos que venimos de las etapas de enamoramiento y luna de miel. Llegamos a la traición, porque la adicción siempre te traiciona. La verdadera ironía de las adicciones radica en que lo que uno vislumbra durante la luna de miel no es lo que en realidad obtiene. Con el tiempo,
es traicionado. Al principio las adicciones parecen prestarnos un buen servicio. Nos sentimos más atractivos, cómodos, menos aislados, más productivos, poderosos, alejados de nuestros problemas o cualquier otra cosa que estemos buscando. Pero estas sensaciones se basan en una ilusión, puesto que la droga no puede en verdad suministrar estos resultados. Y mientras tratamos de mantener esa ilusión, nuestros problemas de hecho aumentan y nuestra avidez de gratificación se intensifica. Como el adicto ha abandonado en favor del arreglo rápido todo esfuerzo que pudiera haber realizado por resolver las cosas a largo plazo, sus problemas originales se han agravado. Abro paréntesis aquí. Nótese que lo que se está señalando indirectamente es la baja tolerancia a la frustración con las que llegamos muchas veces a la recuperación. Por lo tanto, la tolerancia a la frustración, la tolerancia a la confrontación, la tolerancia a la incomodidad es parte del proceso de recuperación. Quien crea poder recuperarse sin afrontar incomodidad, dificultades y frustración, le deseo muy buena suerte en su camino de recuperación. No lo logrará. Está basándose en una ilusión. Quiere perpetuar la ilusión si no está dispuesto a enfrentarse a la frustración y al malestar. Cerramos paréntesis. El temor más grande del adicto, ser incapaz, resulta acrecentado por el fracaso real que está sufriendo en casi todas las esferas de su vida como consecuencia de su uso incontrolado de la droga o actividad. Si antes tenía alguna razón para sentirse inepto, a menudo no la había, sino tan solo un exagerado sentido del propio fracaso. Ahora tiene motivos reales para sentirse así. Su productividad en el trabajo ha disminuido debido a su ensimismamiento con la adicción. Tal vez su empleo, sus posibilidades de ascenso o sus ingresos corren peligro. Sus relaciones también se ven afectadas porque la adicción se ha convertido en su romance prioritario. Puede ser inminente un rechazo o un abandono, y así sucesivamente. Además, el deterioro sufrido en las principales esferas de su vida es muy probable que a esta altura el adicto esté haciendo cosas que normalmente no haría por mantener su adicción. El deudor incontrolado está ahora emitiendo cheques sin fondos, manipulando cuentas bancarias para cubrir la falta de fondos, dejando sus préstamos sin devolución. El comilón incontrolado puede estar robando comida o sacándola de papeleras. Ambas cosas son más frecuentes de lo que la mayoría cree. El drogadicto está robando dinero, participando en otras actividades delictivas o prestándose a tener relaciones sexuales a cambio de drogas. Todos estos actos, contrarios a sus valores éticos, contribuyen a quebrantar la autoestima del adicto y le provocan estados de ánimo aún más negativos de los cuales escapar. Grant, un deudor incontrolado, lo expone de esta manera. Mi autoestima estaba afectada en muchos sentidos. No me animaba a caminar por el centro de la ciudad porque le debía dinero a muchísima gente y me rechazaban cheques en todos los sitios. Me resultaba muy difícil enfrentarme a la gente. Una vez, el gerente de un banco me demandó por firmar cheques sin fondos. 2 bancos se habían puesto en contacto y habían descubierto lo que yo estaba haciendo. El gerente me miró y me dijo: Grant, lo que estás haciendo es un delito. Me sentí muy humillado, pero eso no me detuvo. De hecho, continué gastando dinero que no tenía. Tal vez más que nunca después de eso. Estaba tan angustiado. A medida que se pierde la capacidad de evaluar con realismo, ya sea los problemas originales o los efectos negativos de la adicción, aparece la negación. Recuérdese que era el 4º signo cardinal de una adicción. La culpa, tanto de las dificultades originales como de cualquier nuevo problema relacionado con la adicción, se atribuye a otras personas o circunstancias externas. Con la negación en pleno funcionamiento, el adicto ya no es capaz de percibir con precisión las consecuencias negativas de su uso de la droga. Las líneas de comunicación han quedado cortadas. En esta etapa o en otra anterior, el adicto puede recibir mensajes de su sistema familiar que lo alientan, si bien inadvertidamente, a continuar internándose en el camino de la adicción. Estos mensajes por lo general provienen de alguien que se relaciona con el adicto como codependiente. El término codependiente, aunque originalmente utilizado para describir a la persona adicta a un adicto, se emplea hoy en día con mayor amplitud para referirse a cualquier miembro de la familia disfuncional que ha adquirido una vulnerabilidad a otras adicciones. Aquí lo estamos usando en su forma más restringida, en su más restringida acepción original. Para el codependiente, la recompensa podría radicar en la sensación de ser necesario, de estar cuidando a otra persona, de ejercer el control y tener el poder.
Abro paréntesis. Estos roles los defino muy bien dentro de nuestro curso de salir de la codependencia. El rol de sentirse necesario, el rol de salvación, el rol de tener poder y control, el rol de persecución. Y finalmente la víctima, el adicto al que se le está salvando constantemente y controlando constantemente. Salir de la codependencia es fundamental para dejar de alimentar el problema. No ya para solucionarlo, sino para dejar de alimentarlo. Y después, para mantener la solución en el tiempo, habrá que seguir manteniendo la codependencia a raya. Continuamos. Debbie, quien tenía una adicción a gastar y endeudarse, recuerda que sus adicciones relativas al dinero se desarrollaron de la mano de la codependencia de su madre. Cuando estaba empezando a vivir por mi cuenta, poco después de cumplir 20 años, recuerdo que mi madre se hacía cargo periódicamente de pagar mis cuentas. A veces me bastaba con mencionarle que tenía una deuda o gasto importante que pagar y podía estar segura de recibir un cheque de ella a vuelta de correo. Una vez me rechazaron 10 cheques de la misma semana y la llamé por teléfono porque no podía cubrir los gastos bancarios. Me envió el dinero de inmediato, sin hacer ninguna pregunta. Teníamos un pequeño ritual, sin embargo, que ejecutábamos cada vez que ella acudía en mi ayuda. Yo la llamaba y le decía: mira, es que es solo un préstamo, te lo tengo que devolver. Mi madre accedía de mala gana, aunque su ofrecimiento inicial había sido el de darme el dinero, simplemente. Pero cuando yo lo recibía, lo gastaba rápidamente y jamás se lo devolvía. Ninguna de las dos lo volvía a mencionar, sino que llevábamos a cabo el mismo ritual la vez siguiente, como si nunca antes hubiera sucedido. Abro paréntesis. Nótese que los roles de la codependencia siempre requieren de que las dos partes los jueguen. No se puede jugar a la codependencia a solas. Cierro paréntesis. Esta clase de facilitación le permite al adicto no tener que afrontar las consecuencias de su conducta. Mientras la madre acudía en su ayuda, Debbie no se veía obligada a enfrentarse a su adicción a incurrir en gastos. Cuando hay un facilitador en el cuadro, la adicción suele prolongarse. Llegamos a la cuarta etapa. 4. En la ruina. Aun después de ponerse en evidencia las fallas de su relación con la droga o actividad, el adicto continúa persiguiendo su propio infortunio. Persiste en hacer malos negocios. Esto se debe a que sigue aferrándose al recuerdo de la luna de miel y tiene la esperanza, pese a todas las pruebas en contra, de que podrá recuperarla. La situación es similar a la de la esposa maltratada que niega ser objeto de maltratos y mantiene su relación matrimonial en la esperanza de recuperar lo que vivió en la luna de miel. El adicto debe consumir cada vez más para evitar que los crecientes sentimientos y estados de ánimo negativos profundicen en su conciencia y para tratar de mantener los efectos exaltadores, que cada vez son más débiles. Está desarrollando una tolerancia y cualquiera que sea el elemento que se utilice, la mayor tolerancia es señal de adicción. Los jugadores incontrolados, por ejemplo, tienden a hacer apuestas cada vez mayores a medida que progresa su adicción, en el intento de recobrar lo que han perdido y obtener la sensación de entusiasmo que una vez los impulsó a jugar. Paul, el ingeniero convertido en apostador en la bolsa, continúa su relato. Cuando empecé a perder, seguí invirtiendo cada vez más. Negociaba todos los días. Las sumas se volvieron exorbitantes. Pero lo que me atraía ya no eran las ganancias, era el proceso. Sentía que podría volverlo a hacer. La idea es que uno tiene el poder. Llegué a confiar en mi propio poder personal para hacerlo. Ahora, casi cualquier cosa se convierte en un desencadenante del uso adictivo. El fracaso de la última inversión, las exigencias del jefe, las quejas del cónyuge, las cuentas impagadas que se amontonan, el temor al fracaso, las presiones legales y así sucesivamente. Incluso ciertos acontecimientos aparentemente positivos, casamiento, nacimiento de un hijo, ascenso en el trabajo, ganancias financieras, reconocimiento profesional, producen sentimientos abrumadores. En particular, el temor a sufrir una pérdida, que son desencadenantes de la adicción adictiva en idéntica medida que los sucesos visiblemente negativos. Abro paréntesis aquí. Se ha mencionado el tema del nacimiento de un hijo como un posible desencadenante. Recuerdo haber analizado esta cuestión en el análisis del documental de Flores para Antonio, donde se habla de la adicción de Antonio Flores. Y una de sus recaídas después de haber estado ingresado y de llevar creo que un año limpio en recuperación fue precisamente por esta cuestión del nacimiento de su hija. Cierro paréntesis. En esta etapa, no menos de 3 procesos comienzan a reforzar la continuada relación de una persona con su actividad adictiva. No menos de 3 procesos. Estos van a ser el deseo de evitar la abstinencia,
condicionamiento y alteración de la función cerebral. Vamos con el primero. El deseo de evitar la abstinencia. Al parecer, la mayoría de las adicciones provocan ciertos síntomas físicos o psíquicos de abstinencia, aunque solo sea irritabilidad y sensación de vacío. Esto en psicología, abro paréntesis, lo llamaríamos un refuerzo negativo. El deseo de evitar la abstinencia. Condicionamiento. En psicología hablaremos de esto como un refuerzo positivo. En cuanto a una sensación de exaltación o de alivio, queda asociada a ciertos estímulos, personas, lugares y cosas. Estos estímulos le despertarán al adicto la apetencia de su sustancia o actividad cada vez que se encuentre con ellos. Abro paréntesis. La persona que estábamos analizando hoy una recaída se había encontrado con un amigo con el cual en el pasado sí que había compartido contextos de consumo. Se han metido en un lugar de riesgo y 1 más 1 suele dar resultado 2. Si a esto además le añadimos que la persona ya llevaba un mes sin consumir y le añadimos que estaba experimentando emociones de vulnerabilidad en relación a una relación que tiene, en una relación interpersonal, de intimidad con otra persona, 1 más 1 más 1 suele dar 3. Cerramos paréntesis. Alteración de la función cerebral. Después de un tiempo es posible que al cerebro se le agoten los neurotransmisores que en virtud de una mala programación descargaba cada vez que el adicto utilizaba su droga. El agotamiento de estos elementos químicos necesarios para mantener sentimientos de bienestar determina que el adicto sufre estados de ánimo negativos crónicos, incluyendo una fuerte depresión. Los 3 procesos que hemos descrito son el deseo de evitar la abstinencia, el condicionamiento y la alteración de la función cerebral. Llegamos a la etapa 5, aprisionados. Con el tiempo, el adicto llega a un estado de desesperación en su relación con la sustancia o actividad adictiva. A esta altura está obsesionado con la actividad, al punto de dejar de lado casi todo lo demás. Se comporta de manera cada vez más impulsiva e incontrolada al respecto, haciendo cosas que antes nunca creyó posibles. Steve, el adicto al sexo que procuraba incontroladamente tener relaciones con prostitutas, nos brinda una perspectiva de esta situación a partir de su propia experiencia. Llegó un punto en que pasaba todo el tiempo conduciendo por cualquier sitio, buscando prostitutas y masturbándome en el coche. Cuando la gente me veía hacerlo, sentía mucha vergüenza, pero eso no me detenía. Todo dejó de importarme. No me importaba que me arrestaran, no me importaba perder mi negocio, no me importaba yo mismo ni nadie más. Lo único que quería era tener otro orgasmo. Esta etapa de la relación adictiva es un descenso hacia la desesperación. El adicto no ve ninguna salida, pierde la capacidad de afrontar las cosas de cualquier otro modo y se mantiene obsesionado con el elemento alterador del estado de ánimo. Todas las esferas de su vida se deterioran. La opción es entre la conducta adictiva y el terror a la desesperación. La opción es entre la conducta adictiva, que ya no le brinda alivio ni placer, pero que repite ritualmente, y el terror y la desesperación. El adicto puede quedar aprisionado en esta etapa indefinidamente. Está atrapado en una espiral descendente que se autoperpetúa y que puede proseguir durante años, a menos que suceda algo que la detenga. Como entrar en la cárcel, podría ser una, acabar en un hospital o en un psiquiátrico. Continuamos. A esta altura la adicción es una obsesión excluyente que ocupa todo el tiempo del adicto. Rachel, una comilona incontrolada, lo describe así. Cuando estoy planeando un festín pienso en eso sin parar, incluso mientras estoy trabajando, hablando o conduciendo. Es una idea fija. Por culpa de la obsesión estoy rindiendo a medias en mi trabajo. He tenido que faltar al trabajo más veces de las que puedo siquiera calcular, por haber comido hasta enfermarme o por tener depresiones provocadas por el exceso de azúcar. Reitero aquí mi invitación a que escuchen el podcast sobre azúcar y estrés. Lo encuentran en iVoox con mi nombre, Lucas Burgueño. Continuamos. Cualquier uso del elemento alterador del estado de ánimo hace que el adicto vuelva a caer en el ciclo de la adicción. Por eso es que los intentos de hacer un uso controlado de este elemento nunca tienen éxito. Incluso una mínima dosis provoca la avidez de más. El adicto toma esto como prueba de que no tiene fuerza de voluntad y de que es un fracaso. No es el temor a la abstinencia, sin embargo, lo que le impide al adicto buscar ayuda y poner fin a su adicción. Es el pánico de afrontar lo desconocido. Es el pánico de enfrentarse a lo desconocido.
La adicción es predecible. Afrontar el mundo real, en cambio, requiere tiempo, paciencia y a veces mucho malestar. Puesto que el adicto por lo general no cree que él pueda afrontar todo esto satisfactoriamente, la perspectiva de intentarlo le provoca terror y mantiene el ciclo en marcha. A esas alturas, el adicto se siente como si su supervivencia dependiera de la droga, por lo que no tiene ningún incentivo real para dejarla. A Diana, una adicta al sexo y a la relación, que experimenta obsesiones por distintos hombres, lo que más la aterra es la perspectiva de detenerse, de interrumpir la incesante acción-distracción en su vida. Casi me parece que me voy a morir cuando lo deje. Hay un supremo malestar físico que se obtiene al tener estas obsesiones y dejarse llevar por ellas todo el tiempo. Es una exaltación. Sin ella no sé qué haría conmigo misma. El desaliento y la depresión que suceden a cada incursión en la droga, a esta altura le dan nuevo ímpetu a la adicción. Jerry, un adicto al sexo que durante 15 años experimentó una adicción a molestar a mujeres en el metro, antes de encontrar ayuda en Adictos al Sexo Anónimos, explica cómo la desesperación perpetuaba su ciclo adictivo. En los últimos tiempos me despertaba por la mañana y lo primero que me venía a la mente era la idea de matarme. Me estaba afeitando, me miraba al espejo y pensaba que ese día de veras me iba a matar. Y entonces la segunda idea que me cruzaba por la mente era ir al metro para tocar a alguna mujer. ¿A quién voy a tocar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a hacer? Y me embarcaba en la rutina y el ritual de siempre, y eso me sustraía del intolerable sentimiento de desesperación. Obtenía un alivio inmediato en cuanto lo hacía, y una vez que empezaba, me pasaba todo el resto del día inmerso en eso. En el metro bajaba a la estación y si veía que estaba llena de gente, me ponía eufórico. Luego empezaba mi recorrido hasta encontrar a alguien con quien dar rienda suelta a mi adicción. Ya no pensaba en suicidarme. Conseguir el divorcio. Lo referente a poner fin a este destructivo matrimonio será el tema a tratar en la tercera parte de este libro. Pero adelantemos un indicio. Nadie pide el divorcio sin antes admitir que el matrimonio constituye un problema. Nadie pide el divorcio sin admitir previamente que el matrimonio constituye un problema. Y nadie pone fin a una adicción sin antes admitir que ésta es un problema. Paradójicamente, solo reconociendo que hemos perdido, que somos absolutamente impotentes respecto de nuestra conducta adictiva, podemos empezar a tomar las decisiones que nos conducirán a una completa recuperación. Voy a repetir esta idea porque tiene que ver con un mecanismo fundamental de la recuperación, que es la rendición. Solo reconociendo que hemos perdido, que somos absolutamente impotentes respecto de nuestra conducta adictiva, podemos empezar a tomar la decisión que nos conducirá a una completa recuperación. Muy bien, hemos llegado al final de la lectura del día 8, páginas 58 a 64, y la pregunta que te quiero dejar hoy, si estás dentro de la comunidad de recuperación, es ¿qué emociones intento evitar normalmente? Porque en la recuperación empiezan a aparecer todas estas emociones, y la parte de gestión emocional y estrategia que hacemos es fundamental, está en el curso avanzado 1 dentro de la plataforma de CEMIC. Si estás dentro de la comunidad, puedes responder en tu cuaderno. Si no lo estás, puedes hacerlo con tu libreta. El trabajo durante este reto de 30 días es exactamente el mismo para todos. Y recuerda que la recuperación no empieza cuando dejas la conducta adictiva, sino cuando empiezas a mirar con nuevos ojos y a entender cómo funciona la adicción, cómo es la enfermedad de la adicción y qué mentiras te cuenta. Y hoy hemos visto la gran mentira de la fuerza de voluntad con un poco más de detalle y la importancia de la rendición. Nos vemos mañana para el día 9 del reto de 30 días RTC.